Muy bien. Buenos días entonces a todos una vez más. Bienvenidos a su iglesia, que es el nombre de la iglesia. Sí, algo importante que les iba a decir. Ustedes ya saben que nosotros enseñamos la Biblia libro por libro, capítulo a capítulo, versículo a versículo, pero por alguna razón me sentí dirigido a continuar el tema que tomamos la semana pasada con respecto al ánimo y al desánimo, ¿sí? Entonces, vamos a continuar con los profetas menores el próximo domingo, ¿ok? Entonces, quiero empezar este estudio leyéndote un relato. Escucha bien lo que voy a leer. Dice, a principios de los años 80, dice, un vaquero, dice, de Oklahoma decidió ir a Chicago para lanzar una carrera, dice, en el boxeo. Dice, empaquetó sus pertenencias en 2 viejas maletas de cartón, dice, y abordó el autobús, dice, para Chicago. Él mismo cuenta lo que sucedió después. Dice, me bajé del autobús en el centro de Chicago, cuenta el hombre, y me paré frente a una torre muy alta. Así que tú anda visualizando lo que está sucediendo aquí. Dice, me paré frente a una torre muy alta. Dice, puse mis maletas en la banqueta, miré hacia arriba y me dije a mí mismo, voy a conquistar a Chicago, dice. Eso es lo que dice. Dice, cuando miré hacia abajo, mis maletas habían desaparecido. Interesante relato, ¿verdad? El domingo pasado hablamos acerca del desánimo, entonces. Incluso pudimos ver cómo grandes hombres del Señor experimentaron desánimo en sus vidas. Así que tenemos que entender algo. Muchas pueden ser, pues, las razones en nuestra vida por las cuales de pronto podemos llegar a este estado, al estado del desánimo. Quizá alguna situación en el ministerio, quizá alguna situación vinculada con la familia también, quizá una enfermedad también, quizá la economía o de pronto la desesperación de querer avanzar en la vida a nuestro propio ritmo, a nuestra propia voluntad y no ver de pronto los resultados que queremos ver. Entonces, muchas pueden ser las razones que nos lleven pues a este repentino desánimo. Vamos, y quiero que medites esta mañana, vamos a meditar todos juntos un poco acerca de Pablo, ¿sí? Si había alguien que tenía razones para caer en desánimo, yo creo que era el mismo Pablo. Sin embargo, hubo una razón en especial por la cual Pablo rogó 3 veces a Dios que la quitara de él. ¿Tú recuerdas eso? El aguijón en su carne, ¿verdad? En 2 Corintios 12:7, Pablo habla acerca de un aguijón en la carne. Vamos a leer el versículo 7 de 2 Corintios 12. Escucha lo que dice. Y para que la grandeza de las revelaciones, dice, me exaltase desmedidamente, me fue dado, dice, un aguijón. Dice, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero, dice, de Satanás, que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Es lo que dice la palabra de Dios en versículo 7 de 2 Corintios 12. Entonces, Pablo tenía un aguijón en la carne. Se han de pronto ofrecido incontables explicaciones concernientes a esa naturaleza la naturaleza del aguijón de Pablo, el aguijón en la carne que tenía Pablo. Estas van de pronto del rango desde una tentación incesante a inflexibles oponentes también, enfermedades crónicas, tales como problemas oculares y la malaria, migrañas y hasta la propia epilepsia, se le vincula a Pablo, ¿sí? Hasta la inhabilidad del hablar también. Nadie puede decir con seguridad cuál era el aguijón de Pablo en la carne, pero es probable que haya sido una afección física, ¿sí? Una dolencia física que lo afligía constantemente, una dolencia física que lo afligía día y noche. Incluso algunos piensan que este aguijón pudo haber iniciado camino a Damasco al momento de su conversión. ¿Tú recuerdas eso? Hechos 9, versículo 3 dice lo siguiente: mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó, dice, un resplandor del cielo. Hechos 9, versículos 8 y 9 dicen lo siguiente: entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos, no veía a nadie, dice, así que llevándole por la mano le metieron a Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió
ni bebió. Otros piensan que fue a causa de una enfermedad común en esos días que se llamaba oftalmia, ¿sí? Y el síntoma visible para esta enfermedad era un hilo de pus, así, que corría de los ojos hacia abajo o por debajo del rostro, ¿sí? Esa enfermedad era tan difícil como la lepra en aquellos tiempos también. Recuerda que estas son simples teorías. Sin embargo, lo que sí sabemos acerca de este aguijón en la carne es que proviene del mismo Pablo. Segunda de Corintios 12, 7 dice lo siguiente, escucha bien porque esto es importante. Y para que la grandeza de las revelaciones, escucha, y para que la grandeza de las revelaciones no me exalte desmedidamente, me fue dado un aguijón. Dice, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Wow, un aguijón, el cual tenía como propósito mantener a Pablo en humildad. El punto es que Pablo estaba padeciendo por esto. Él estaba padeciendo por esto. ¿Cómo lo sabemos? Hechos 12, versículo 8. Respecto a lo cual 3 veces dice, he rogado al Señor que lo quite de mí. He rogado al Señor que lo quite de mí. Pablo rogó. ¿Y qué entiendes por rogar? Esto es pedir con súplicas. Y no solamente pedir con súplicas, sino pedir con o en humildad. ¿Sí? En humildad y sumisión. Eso nos lleva a pensar entonces que Pablo, a pesar de su sufrimiento, del sufrimiento que él estaba pasando en ese momento, estaba sometido ante Dios. Estaba sometido a la voluntad de Dios. Y esto me hizo pensar en nuestro Señor Jesucristo, el mayor ejemplo de sumisión ante la adversidad. Lucas 22, versículos 41 al 44 dicen lo siguiente: y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra y puesto de rodillas, dice, oró, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya, dice. No se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía oraba más intensamente. Y estando en agonía oraba, dice, más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Sin embargo, ese sufrimiento ligado a esa sumisión tuvo fruto. Vemos los resultados del sometimiento de Cristo y la voluntad del Padre en nosotros mismos y el precioso regalo de salvación que nos fue brindado a través del Mesías. ¿Me dejo entender? Regresando a Pablo, recordemos cuál era la actitud de Pablo ante las adversidades. Segunda de Corintios 11, versículos 21 al 31, dice lo siguiente: para vergüenza mía lo digo, para eso fuimos, dice, demasiado débiles, pero en lo que otro tenga osadía, hablo con locura, dice, también yo tengo osadía. Son hebreos, yo también. Son israelitas, yo también. Son descendientes de Abraham, también yo, dice. Son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo, yo más. En trabajos, dice, más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y en fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? Dice. ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es, escucha bien, me gloriaré en lo que es mi debilidad, dice Pablo. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. Es lo que dice la palabra del Señor. Segunda de Corintios 7:4 dice, mucha franqueza tengo con vosotros,
Mucho me glorío con respecto de vosotros, lleno estoy de consolación, sobreabundo de gozo en todas nuestras tribulaciones. Sobreabundo de gozo en todas nuestras tribulaciones. Y aquí un verso clave. Tenemos que entender que no fueron las propias fuerzas de Pablo aquello que permitió que se mantuviera en pie en medio de la aflicción. Fue únicamente la gracia de Dios derramada sobre él. Y la gracia es definida como el favor no merecido, recibir lo que tú no mereces, pero el Señor te lo da. 1 Corintios 15:10 dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. La gracia de Dios conmigo. Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y al entender Pablo que todo estaba dentro de la voluntad permisiva de Dios, todo estaba dentro de la voluntad permisiva de Dios, él afirma lo siguiente. 2 Corintios 12:10, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades. Me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones y en angustias. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Escuchan lo que dice? Cuando soy débil, me hago más fuerte. Algo que debemos aplicar todos nosotros en nuestra vida, ¿verdad? Generalmente cuando estamos debilitados, estamos como trapo sucio en el piso. No era así con Pablo y no debe ser así con nosotros tampoco, porque tenemos el mismo Dios. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. A veces en nuestra debilidad rogamos a Dios, esperando la respuesta que queremos oír, y muchas veces como no la escuchamos o recibimos, pensamos y muchas veces incluso afirmamos sentirnos solos y fuera de la presencia de Dios. Sin embargo, eso no es así. Cuando Pablo experimentó la gracia de Dios en su vida, pudo por fin escuchar la voz de Dios entregándole una respuesta a sus constantes ruegos. Y esa respuesta se encuentra en 2 Corintios 12:9. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Me voy a gloriar en mis debilidades porque es la única manera como el poder de Cristo puede reposar en mí. Porque cuando eso no sucede, entonces me vuelvo autosuficiente y pienso que tengo el control del mundo hasta que sucede lo que sucede y me doy cuenta que no soy nada sin el Señor. Dios le respondió, bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Dios no quería a un Pablo autosuficiente. Dios quería que Pablo sea suficiente en él, suficiente en su gracia. ¿Qué fue lo que Pablo respondió al respecto entonces? Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose el poder de Cristo sobre mí. Así que hay que tener algo en cuenta. Dios muchas veces permite situaciones difíciles en nuestras vidas, las enfermedades y los infortunios de la vida, para lograr un propósito en nosotros. Pero si nosotros no estamos ligados con el Señor, entonces no lo vamos a poder entender. Tienes que entender que todo gira dentro de la voluntad permisiva de Dios. Me pregunto yo en qué estado te encuentras, si es que tú en este momento estás padeciendo de algún modo. Recuerda entonces, nunca preguntes por qué. Nunca preguntes por qué, sino para qué. Porque Dios tiene un propósito en ello. Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios. La buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, dice. Entonces la voluntad de Dios siempre es buena, agradable y perfecta para aquel que lo está siguiendo. Dios quiere lo mejor para ti,
aunque muchas veces nuestra razón no lo llegue a entender, porque nosotros y nuestra vista está limitada. Nosotros no podemos ver más allá. Dios está sobre nosotros. Él puede ver nuestro caminar, Él puede ver nuestro camino, nuestra entrada y nuestro salir. Nosotros no podemos hacerlo. Me dejo entender. Por eso debes de confiar en Dios y no estar preguntándote ¿por qué yo? ¿Por qué a mí? ¿Por qué? ¿Por qué? Sino sentarte y arrodillarte y decirle, ¿para qué, Señor? ¿Qué planes tienes con esto? Yo confío en ti y sé que soy indestructible hasta el día que tú digas, se acabó. Mi vida está en tus manos, Señor. Dios tiene un plan para ti. Te pregunto yo esta mañana si tienes de pronto algún tipo de aguijón en tu carne. La palabra para aguijón o espina literalmente significa una estaca puntiaguda que generalmente nos recuerda pues una situación. Así que no te desanimes, bástate en su gracia. Muchos líderes han afirmado que el desánimo les ha servido como señal de Dios para anunciarles un plan y una dirección completamente nueva. Escucha lo que alguna vez compartió el predicador Charles Spurgeon. Dijo esto: antes de cualquier gran hazaña es muy útil cierta medida de presión. Tal fue mi experiencia cuando llegué a ser pastor por primera vez en Londres. Dice, mi éxito me asombraba y el pensar en la carrera que se abría delante de mí, en vez de exaltarme, me lanzaba a la más profunda, dice, desde la cual pronunciaba mi misery, y no hallaba lugar para un gloria excelsis. ¿Quién era yo para que continuara dirigiendo tan gran multitud? Yo me trasladaba a la oscuridad de mi aldea o emigraba a los Estados Unidos, dice, de América, y me buscaba un nido solitario en alguna región remota donde yo fuera suficiente para las cosas que se me exigían. Y eso fue precisamente cuando la cortina del trabajo de toda mi vida se estaba levantando. Esta depresión me vuelve cada vez que el Señor está preparando una bendición mayor para mi vida y ministerio. Recuerda lo que sucedió en Hechos 16, versículos 11 al 34. Escucha bien, rápidamente. Zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia y el día siguiente a Neápolis, y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia, y una colonia, dice, y estuvimos en aquella ciudad algunos días, y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo, si sabéis, dice, o si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad a mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Dice, está siguiendo a Pablo, dice, y a nosotros. Ella daba voces diciendo eso. Entonces los hombres siervos de Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación, y esto lo hacía por muchos días, más desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella, y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y lo trajeron al foro ante las autoridades, y presentándolos a los magistrados dijeron, estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no es ilícito recibir ni hacer, pues somos, dice, romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles la ropa, y ordenaron azotarles con varas. Escucha, los azotaron con varas. Después de haberlos azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, dice, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían,
Y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Y les hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, enseguida se bautizó él con todos los suyos, y llevándolos a su casa les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Entonces, hay que meditar en esto. Antes de ser encarcelados, fueron azotados ellos con varas, si es lo que dice aquí. La carne de sus espaldas entonces quedaron completamente abiertas y sangrando. El dolor que ellos estaban padeciendo en ese momento era insoportable. Fueron llevados a prisión sin ninguna asistencia médica, sus manos y sus pies asegurados con esos grillos, con esos grilletes, forzados a estar sentados en una posición recta. Era imposible entonces poder dormir incluso fuera del dolor que sentían por las heridas causadas por los azotes. ¿Qué hubieran hecho ustedes en una situación así? ¿Qué fue lo que hicieron ellos? Dice que cantaron himnos de alabanza y dice que después de ello las puertas de la prisión se abrieron violentamente. Dios tenía un plan en medio de esa aflicción, no solamente para ellos mismos, sino también para el carcelero y su familia. Ellos recibirían la salvación de Cristo a través de este acontecimiento aparentemente infortunado. Hechos 5, 40 y 42 dice: y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Y dice que después de algunos días ellos fueron y hablaron acerca de Jesucristo. Ellos mantenían la mirada en el Señor Jesucristo. Otro que mantuvo la mirada puesta en Cristo en medio de la dificultad fue Esteban. Esteban fue apedreado, sin embargo, nunca quitó la mirada del Señor. Dice la palabra que vio a Jesucristo sentado a la diestra del Padre. Hechos 7:54 dice: y mientras apedreaban a Esteban, él invocaba al Señor y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y cayendo de rodillas, clamó en alta voz: Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, dice, durmió. ¿Escuchaste alguna vez acerca de Thomas Edison, verdad? Aquel genio que inventó el micrófono, el fonógrafo y varias cosas más. Déjame leerte una breve biografía acerca de Thomas Edison. Escucha bien. Dice: su hijo recordaba una fría noche de diciembre de 1914. Ese fue un tiempo en el cual todavía resultaba infructuoso, dice, los experimentos con las baterías de acumuladores níquel y hierro, alcalina, a la cual su padre había dedicado casi 10 años y que en cuanto a la economía había colocado a Edison en la cuerda floja. La única razón por la cual estaba, dice, aún solvente era por la utilidad proveniente de la producción de películas y de discos. Esa noche de diciembre resonó el grito: ¡fuego! En toda la planta. Se había producido una combustión, dice, espontánea en el cuarto fílmico. En pocos minutos estuvieron en llamas todos los compuestos que tenían envasados. El celuloide que tenía guardado para discos y películas y otros artículos inflamables. Llegaron bomberos, dice, de 8 pueblos circundantes, pero el calor era tan intenso y la presión de agua tan baja que el intento de extinguir las llamas fue nulo. Todo fue destruido. Cuando el hijo no pudo hallar a su padre, se sintió preocupado. ¿Estaría salvo?, se preguntó, ya que todas sus pertenencias se habían esfumado como en una exhalación. ¿Estaría su espíritu quebrantado? Al fin y al cabo, Edison ya tenía 67 años de edad. No le quedaba edad para volver a comenzar. Luego el joven Edison, dice, vio a la distancia a su padre, que estaba en el patio de la planta y corría hacia donde estaba su mamá, y gritó el inventor: ve y búscala, hijo.
Dile que se apresure y traiga a sus amigos, porque nunca volverán a ver un incendio como este. Fue lo que les dijo. A la mañana siguiente, mucho tiempo antes de amanecer, cuando apenas, dice, se había logrado controlar el fuego, Edison llamó a sus empleados, los reunió, dice, hizo un anuncio increíble. Vamos a reconstruir, fue lo que dijo. A un hombre le dijo que tomara todos los talleres mecánicos que hubiera en la zona. A otro le encomendó que consiguiera una grúa demoledora de la compañía de ferrocarriles. Luego, dice, casi como si fuera un pensamiento tardío, agregó de paso, ¿alguno de ustedes sabe dónde podemos conseguir un poquito de dinero? Posteriormente explicó, siempre podemos sacar un capital del desastre. Acabamos de limpiar poco, dice, de desperdicios. Sobre las ruinas haremos una edificación mayor y mejor. Poco después, dice, bostezó, dobló su chaqueta para que le sirviera de almohada, se acostó sobre una mesa e inmediatamente, dice, quedó dormido. Obstáculos aparentemente insuperables. Pablo se hacía cada vez más fuerte en su debilidad. El pueblo de Israel, ¿recuerdas lo que sucedió con el pueblo de Israel? Éxodo capítulo 1. Dice, estos son los hombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto, y da una lista de nombres aquí. Dice, versículo 9, he aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Se hicieron fuertes en la opresión, en la debilidad. Dice, ahora pues seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. El opresor quería oprimirlo y oprimirlo. Dice que los hijos de Israel se hacían más fuertes cada día. ¿Qué sucedió cuando el enemigo pudo observarlo? Dice el versículo 10, seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nosotros, a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra, dice, ¿no? Entonces querían reducirlos. Esa es la misma actitud que el enemigo tiene hacia nosotros también. Mi pregunta es, ¿cuál va a ser nuestra actitud ante este acontecimiento o ante el acontecimiento que nosotros estemos pasando? Dice el versículo 11 de Éxodo, entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje Pitón y Ramesés. Comenzaron una vez más a oprimirlos. Solo hay dos caminos entonces, o te dejas aplastar o te haces más fuerte. Mi pregunta para ti es, ¿qué camino vas a elegir tú? El Señor dijo, bástate en mi gracia. El Señor dijo, bástate en mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Recuerda eso. Es interesante, pero ese desánimo muchas veces puede costar mucho. Ese desánimo al pueblo de Israel le costó mucho. Ellos vagaron por el desierto 40 años. Esa generación no vio la tierra prometida a causa de su incredulidad. Y estaban solamente a 7 días para llegar a la tierra prometida. 7 días para llegar a la tierra prometida y dieron vueltas 40 años a causa de su incredulidad. No podemos dejarnos aplastar, tal cual tampoco se dejó aplastar José. ¿Recuerdan a José ustedes, el José de la Biblia? Es muy posible que haya sido puesto en prisión a los 17 años de edad y haya sido libre a los 28 años de edad. Entonces es probable que haya estado tanto tiempo, ¿verdad? Casi 11 años en prisión. Pero ¿cuál fue el carácter de este hombre ante la adversidad, ante su adversidad? Se mantuvo firme. Dice que cuando José fue echado a la cárcel, Dios estaba con él. ¿Y qué vemos en Génesis 41, 14 al 16? Cuando fue sacado de la cárcel, entonces Faraón envió y llamó a José y lo sacaron apresuradamente de la cárcel y se afeitó y mudó sus vestidos y vino a Faraón y dijo a Faraón, a José, yo he tenido un sueño y no hay quien lo interprete, mas he oído decir de ti que oyes sueños para interpretarlos. Y respondió José a Faraón diciendo, no está en mí. Dice, Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón, siempre poniendo a Dios por delante, ¿verdad? En su vida. La relación de José con el Señor siempre permanecía estable a pesar de la adversidad.
Siempre una relación fortalecida. Voy a terminar este estudio con una ilustración y 2 lecturas. ¿Ok? El Señor te está diciendo entonces, bástate mi gracia. Esta mañana el Señor te está diciendo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Pablo lo entendió. ¿Lo entiendes tú? Me pregunto yo. Dice Isaías 40, 28, 31. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Ustedes escucharon, en algún momento se los mencioné, ¿verdad? El relato del hombre y la roca. El Señor le da una labor a un individuo y le dice, la labor que te voy a dar es empujar esa roca que está ahí. Entonces, el hombre trata de empujar la roca y se da cuenta que es pesada. Estuvo horas tratando de empujarla, estuvo días tratando de empujarla, estuvo meses tratando de empujarla, años, y no pudo moverla ni 1 milímetro. Entonces un día, aquella persona enfadada, en una oración de enfado, le dice al Señor, no entiendo por qué me pides empujar esa roca y no puedo moverla ni 1 milímetro. Y el Señor le responde y le dice, mira, quiero que mires tus manos. ¿Qué es lo que ves? Pues mis manos, las veo extrañas, las veo con callos y más fuertes, más grandes. ¿Ah? Pues sí, mira tus piernas, ¿cómo ves tus piernas? Oh, mis piernas las veo más grandes también, más fuertes. Tus brazos, pues lo mismo, tu espalda también. Pues eso es lo que quería hacer contigo. Quería fortalecerte primero. Ahora déjame a mí mover la roca. Y el Señor la mueve. Eso es lo que quiere el Señor de nosotros. Eso es lo que quiere el Señor con nosotros a través de las dificultades. Recuerda algo importante, nada sale de la voluntad permisiva de Dios. La voluntad de Dios, la buena voluntad de Dios es perfecta y agradable. Debería serlo, perfecta y agradable en nuestras vidas. Y con este salmo voy a terminar. Salmos 92, versículos 10 al 15 dice, pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. Seré ungido con aceite fresco y mirarán mis ojos sobre mis enemigos. Oirán mis oídos de los que se levantaron contra mí, los malignos. El justo florecerá como la palmera, crecerá como el cedro en el Líbano, plantados, dice, en la casa de Jehová. En los atrios de nuestro Dios florecerán, aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes, para anunciar que Jehová, mi fortaleza, es recto y que en él no hay injusticia. Ese es el mensaje de Dios para ti esta mañana. Pues va a depender de ti ahora. No esperes nada de nadie, espera en el Señor, porque esto es entre Dios y tú, es tu pelea. Espera en Jehová, espera en el Señor. Es lo que la palabra de Dios te anuncia y te lo ha dicho de constante con tantos versículos que hemos leído hoy. El mensaje es el mismo. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Entonces, Señor, quiero entender, así como Pablo, que mientras yo me haga débil, de algún modo seré más fuerte en ti. Amén. Vamos a orar y vamos a dejarlo aquí. Señor, te damos gracias, Dios mío, porque eres bueno, Dios. Gracias por tu palabra, Dios. Queremos pedirte esta mañana, Señor, que nos des no solamente un corazón entendido ahora,
sino un corazón, Señor, que acepte tus cosas y que esté dispuesto, Señor, a hacerlas. Gracias, Señor, por esta iglesia. Gracias por cada uno de mis amigos, hermanos, Señor, en Cristo, Dios. Gracias, Señor, porque podemos participar y escuchar tu voz todos juntos. Es la bendición más grande que podemos tener, Señor. La bendición más grande, Señor, que podemos, y la herencia más grande que podemos entregarle, Señor, a nuestros hijos también. Capacítanos, Señor, fortalécenos, Dios mío, para poder fortalecer a otros, Dios. Te quiero pedir esta mañana, Señor, que nos permita ser siervos de verdad, siervos reales, Señor. Quita la religión de nosotros, Dios mío. Que tu presencia, Señor, esté en nosotros, aquí en la iglesia, en nuestra casa, en el lugar de trabajo, en cualquier lugar, Señor, en donde estemos parados, Señor, y a donde tú nos lleves, Dios mío. Queremos ser luz, queremos ser sal. Nuestras cargas te las dejamos a ti, Señor. No queremos prestártelas, Señor, queremos entregártelas, Dios mío. Tú sabes, Señor, cómo hemos venido aquí, Señor. Quizás, Señor, hemos venido aquí, Dios, con el fin de hallar una respuesta. Pues la respuesta eres tú, Señor. Y la respuesta siempre está en tu palabra, Dios mío. Fortalécenos, Dios mío, te lo pido de todo corazón. Y porque creemos en ti, porque creemos en un Dios vivo y porque sabemos que estás allí, queremos, Señor, ahora levantarnos, Señor, y cantarte, Dios, y adorarte, Dios mío, porque tú te mereces más que ellos, Señor, más que una adoración, te mereces nuestra vida, Dios mío. Así que permítenos, Señor, cantar esta última canción, Señor, con convicción, creyendo, Señor, en aquella promesa que eres tú, Cristo Jesús. En tu nombre y para tu gloria dejamos este domingo, Señor, con el corazón, Señor, animado, Dios mío. Te pedimos que esta semana sea buena, Señor, y productiva para nosotros, Señor, y que pueda ser también que seamos usados, Señor, para hacer productiva la vida de otros también, Dios mío. Y que nos traigas pronto, Señor, aquí a tu templo, Dios mío, para poder una vez más escucharte y alabarte. En tu nombre, Cristo Jesús. Amén.